Hola gente, en este video vamos a construir un chat real time, o sea que vamos a poder comunicarnos a través de la internet. Tenemos la parte del frontend que va a estar construida con Py6 y Python. Esta aplicación podrá colocarse en cualquier computadora y el servidor lo vamos a subir a un servicio la cual nos va a permitir esa comunicación real time. Bien, por ejemplo, si yo aquí escribo un mensaje, hola, y lo envío, vemos que aquí tengo dos instancias abiertas de la aplicación del frontend y vemos que aquí llega el mensaje, y si vamos a los logs del servidor vemos que está en real time. Bien, vamos a utilizar este servicio Realway, así que si quieres saber cómo realizar esta aplicación, quédate en este video. Bien, para este caso no vamos a diseñar la interfaz gráfica desde cero, sino vamos a reciclar una interfaz que ya hicimos en un video anterior donde construimos igual un chat, pero no real time. Entonces, aquí yo tengo ya la estructura de las carpetas para este proyecto. Bien, la cual tenemos aquí la carpeta de UI Files, la cual es la interfaz gráfica de Qt Designer, que eso lo hablamos en ese video. Y en la carpeta Views es donde vamos a tener el código de esa interfaz, pero ya en código Python. Bien, tenemos la carpeta Controllers, la cual es donde vamos a colocar la lógica de los views. Bien, también tenemos aquí la carpeta Assets, donde tenemos prácticamente los iconos para esta interfaz. Y el archivo Requirements, donde tenemos las librerías necesarias para esta aplicación. Todos estos recursos van a estar en GitHub. Voy a dejar el link en la descripción del video. Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear nuestro entorno virtual. Vamos a decir Python 3-m VM y el nombre de nuestro entorno, que yo lo voy a llamar como env. Bien, entonces vamos a activar nuestro entorno. En Linux sería source, el nombre de entorno, bin, activate. Bien, en Windows sería, buscamos el nombre del entorno, luego buscamos la carpeta scripts y luego activamos o buscamos un archivito que se llama activate y ejecutamos ese archivo, y de esa manera debería activarse el entorno en Windows. Yo actualmente estoy en Linux. Bien, luego que activamos nuestro entorno, ahora vamos a instalar las librerías que le mencioné anteriormente, que tenemos aquí en el archivito requirements. Entonces vamos a decir pip install, vamos a leer ese archivo y vamos a instalar las librerías que mencionamos aquí en este archivo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es compilar los archivos .ui a código Python. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, con el siguiente comando. Vamos a decir pyside uc. Entonces, buscamos ese archivo que está en la carpeta views, luego en la carpeta ufiles. Y el nombre del archivo, vamos primero a comenzar con el login.ui. Luego vamos a poner el símbolo de mayor que y vamos a colocar donde queremos guardar ese resultado de la compilación, que sería el código Python. Entonces yo lo voy a colocar en la carpeta views y el nombre del archivo lo voy a poner como login.py. Le doy a enter y ahí debería ya crearse la primera interfaz o la primera compilación para la ventana del login. Bien, entonces vamos a hacer eso mismo, pero con el archivo chat.ui. Bien, para la ventana login solamente vamos a necesitar estos módulos. Bien, y aquí vamos a cambiar el nombre a esta clase para que respete los estándares de programación, que sería con mayúscula en cada palabra, login form. Vamos a dejarlo así. Y lo mismo voy a hacer con chat, así que voy a adelantar el video. Bien, para la ventana chat.py
dejamos estos módulos necesarios para la interfaz. Y aquí le cambiamos el nombre igual como hicimos con login, pero en este caso vamos a ponerle chat form con la mayúscula. Bien, ahora que ya tenemos listo las vistas o los views, vamos a crear los controllers o los controladores. Vamos a empezar con login.py. Bien, vamos a crear un archivo dentro de la carpeta controllers con el login.py. Vamos a importar de PySci 6 del módulo Qt Widgets. Vamos a importar una clase que se llama QWidget. Bien, y abajo vamos a importar el view correspondiente para este controlador. Lo tenemos en la carpeta view, from views.login, y vamos a importar la clase login form. Bien, ahora vamos a crear la clase para este controlador. Vamos a llamarlo como login window y va a heredar de la clase QWidget y de nuestra clase del view login form. Bien, ahora vamos a crear el método init, la cual se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto o una instancia de esta clase. Vamos a llamar a la función super, la cual se encarga prácticamente de poder llamar cualquier método de las clases padres, que serían esta o esta. En este caso vamos a llamar el constructor init y vamos a llamar el método que hay en nuestra vista que se llama setup UI, la cual se encarga de construir todos los componentes que nosotros agregamos en la interfaz. Por ejemplo, si vamos aquí en login, vemos que hay un método que es el que se encarga de instanciar todos los componentes. Ahora vamos a crear otro método de esta clase que vamos a llamarlo como join to chat. Bien. Este método es el que va a tomar el username, el nombre de usuario y luego abrir la ventana del chat. Vamos a crear una variable que vamos a llamar username y nosotros tenemos un componente, una caja de texto que le pusimos username line edit y obtenemos su texto con el método test. Bien. Entonces aquí arriba vamos a decir if username, o sea que si username no es vacío, significa que el usuario no introdujo ningún username luego de darle clic al botón login. Bien, por ahora vamos a dejar vacío esto porque si el username no está vacío, vamos a entrar a la ventana del chat, la cual todavía no lo tenemos creado. Entonces aquí vamos a poner un else, que se refiere si el usuario no introdujo nada. Entonces vamos a imprimir un mensajito diciéndole username es obligatorio o nombre de usuario es obligatorio. Es obligatorio. Entonces este método lo vamos a enlazar con el método o con el evento click del botón que nosotros agregamos en la interfaz, que lo llamamos como join bottom. Entonces vamos a llamar ese botón join bottom. Le vamos a decir que cuando se ejecute el evento click, vamos a enlazarlo o conectarlo con el método .join que acabamos de crear. Join to chat. Bien. La ventana del login será la primera ventana que se abrirá cuando ejecutemos la aplicación. Esto significa que vamos a tener que crear una instancia de esta clase en un archivito que será como el archivo que va a ejecutar la aplicación en sí.
Entonces aquí en la raíz del proyecto vamos a crear un archivo, ¿sí? Que vamos a llamar como client.py. Bien, dentro de este archivo vamos a importar de PySci, de nuevo, pysci6.qtWidgets. Vamos a importar una clase que se llama QApplication. Y aquí vamos a importar nuestro controlador del login. De la carpeta controllers.login vamos a importar su clase que se llama login window. Entonces aquí abajo vamos a importar también, o vamos a importar aquí arribita, vamos a importar sys. Esto es una librería de Python que vamos a necesitar para la ejecución de la aplicación. Entonces aquí abajo vamos a decir if name es igual a main. Le estamos diciendo que si este script client, o sea que es ejecutado directamente llamando este archivo y no como módulo, se va a ejecutar lo que esté aquí adentro de este if. Vamos a crear una variable y vamos a guardar aquí la instancia de application, y esta clase va a tomar como parámetro sys.rgb. Vamos a crear otra variable que vamos a llamar window, y esta va a guardar la instancia, o vamos a asignarle la instancia del login window. Bien, luego aquí abajo vamos a decirle a la instancia window.show, o sea que se muestre, y a la aplicación vamos a ejecutarla. Vamos a decirle exec. Ahora podemos probar ejecutando la aplicación para ver si se abre la ventana login. Vamos a decir python client.py. Bien, cuando ejecutamos nos aparece este error. Está apareciendo porque aquí se nos olvidó colocar los paréntesis para crear correctamente la instancia. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Aparece este error, la cual dice que init, el atributo init no existe, porque le faltó la T al init en el controller. Aquí le faltó una T aquí. Bien, ejecutamos de nuevo. En este caso ahora sí se abre la ventanita. Bien, ahora parece que está bien. Aquí nos pone un warning, la cual dice que en el futuro este método va a ser removido. Entonces, como recomendación, vamos a colocar, mejor usar el exec. Bien, ahora vamos a crear el controlador o el controller para el chat, la ventana del chat. Vamos a crear otro archivo que vamos a llamar chat.py. Entonces, lo mismo, para ahorrarnos tiempo, vamos a hacer un copy paste, porque es prácticamente lo mismo aquí. Bien, entonces aquí vamos a importar algunos módulos. Entonces vamos a decir from pysci6 del módulo qt core. Vamos a importar las siguientes clases. La primera qt, la segunda signal, la tercera qthread o thread, y la cuarta slot. Bien, aquí abajo vamos a importar la vista para esta ventana, la cual la tenemos en views.chat. Vamos a importar su clase que se llama chat form. Bien, y aquí abajo vamos a importar el controlador del login. Esto es para cuando hagamos el logout, llamar de nuevo a la ventana del login. Entonces vamos a controllers.login. Importamos la clase login window. Bien, ahora vamos a crear la clase para la ventana del chat. Vamos a decir chat window. Va a heredar igualmente de QWidget y chat form. Bien, y aquí abajo igual hacemos igualmente como el login. Creamos el init. En este caso, esta ventana va a tomar como parámetro username. Entonces aquí le vamos a decir super, igual como hicimos anteriormente, punto init
Luego aquí vamos a crear una variable de la clase que vamos a llamar username, la cual vamos a asignarle el valor que le pasaremos cuando el usuario se haga el login. Y luego llamamos al método del view, la cual construye los componentes. Se llama setUpUI. Y le pasamos como parámetro o como argumento la instancia de la clase, que es lo mismo que self. Bien, esta clase va a tener 3 métodos. Vamos a crear los métodos de manera vacía. Luego vamos a ir implementándolo uno por uno. El primer método es receiveMessage, la cual lo dice su nombre. Es el método que vamos a recibir, donde vamos a recibir los mensajes enviados por el servidor. El segundo método vamos a llamarlo como sendMessage, la cual vamos a utilizar para enviar los mensajes al servidor. Bien. Y el tercer método, que es el logout. Bien, ahora que tenemos prácticamente el caparazón de la ventana del chat, vamos a volver a la ventana del login aquí para conectarlo con la ventana del chat que acabamos de crear. Entonces aquí abajo vamos a importar from controllers.chat. Vamos a importar la clase de la ventana chat. Bien, entonces aquí abajo donde decimos que si el usuario introdujo su usuario, vamos a crear primero una instancia de esa clase window. Vamos a crear una variable de la clase de esta clase que vamos a llamar chat window, y vamos a asignarle la instancia de chat window, la cual le pusimos que va a recibir como parámetro, como argumento, el nombre de usuario, username, la cual lo recibimos aquí. Bien, entonces a esa variable chat window que contiene la instancia, vamos a decirle .show, bien, para que se muestre. Luego, eso significa que vamos a abrir la ventana del chat y vamos a cerrar la ventana del login. Vamos a decirle cell.close. Bien, listo. Y entonces volvemos a la ventana del chat y en la parte del login, del logout, perdón. Primero vamos a, ya tenemos creo que importado, sí, ya tenemos importado el login window, y vamos a hacer lo siguiente: cell.login window. Vamos a crear esta variable, la cual le vamos a asignar la instancia del login window, lo mismo que hicimos anteriormente con el chat window, y le vamos a decir al login window .show para que se muestre, y luego significa que conocemos el logout. Vamos a cerrar la ventana del chat y vamos a cerrar la ventana del chat y vamos a abrir la del login. Entonces, en este caso vamos a decir cell.close, la cual estamos cerrando la del chat y estamos abriendo la del login. Esto es para el logout. Bien, entonces este método vamos a conectarlo con el botón de logout. Al botón le pusimos logout button. Bien, entonces le vamos a decir que cuando el evento click se ejecute, vamos a conectarlo con o enlazarlo con el método logout. Listo. Bien, ahora vamos a dejar por un momento la aplicación o el proyecto del frontend y vamos a empezar a construir nuestro servidor. Bien, entonces aquí yo tengo otro proyecto, otra carpetita para el servidor. Bien, la cual mencionaba que lo vamos a separar porque el servidor lo vamos a subir a un servicio cloud o un servicio web para poder consumirlo desde el internet. Para este proyecto igual necesitamos crear un entorno virtual, así que voy a acelerar esta parte porque ya la vimos al principio en la aplicación frontend. Bien, entonces para el proyecto del server tenemos estas librerías en la carpeta requirements. Entonces tenemos aquí Flask. Por cierto, como servidor vamos a utilizar como base Flask. Luego otra librería que se llama FlaskSocket.io, la cual nos va a permitir tener una comunicación real time. Esto es también para lo mismo, para WebSocket. Y esto es un servidor, la cual nos va a permitir ejecutar esta aplicación del servidor en los servicios, en el servicio web. Bien, entonces vamos a instalar esos requirements como siempre. Pip install requirements.
Bien, el código del servidor, como va a ser un chat simple, el código va a ser muy simple también. Entonces, vamos a crear un archivo que vamos a llamar app.py. Dentro vamos a importar lo siguiente: de Flask vamos a importar la clase Flask. Bien, y de Flask Socket no aparece. De Flask, bien, no me autocompleta la librería que quiero. Flask Socket. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar Visual Studio Code y lo vamos a volver a abrir para ver si me lo detecta. Bien, vamos a intentar de nuevo. De Flask. Ahora sí me lo detecta. Bien. De Flask Socket IO. Vamos a importar dos clases o dos módulos. Uno se llama Socket IO y el otro se llama Emit. Bien. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una instancia de la clase Flask, la cual será como la aplicación de Flask que va a levantar el servidor. Entonces, vamos a crear una instancia y eso va a tomar como parámetro, como argumento, name. Bien. Entonces, luego vamos a crear otra instancia de Socket.io. Vamos a crear una variable así y vamos a asignarle la instancia de esta clase. Entonces, va a tomar como argumento la aplicación de Flask. Socket.io va a ser prácticamente la magia de enviar mensajes en real time. Entonces, vamos a crear una función aquí. Esta primera función va a ser como una función de prueba para ver si el servidor de Flask está funcionando como lo esperamos. Vamos a decirle def index. Esto se puede llamar como tú quieras. Vamos a ponerle index en este caso. Y vamos a decirle return un mensaje de working. Entonces aquí arriba le vamos a poner un decorador app.route. Bien. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando yo entre a la IP del servidor, la página que aparece por defecto me debe aparecer working. Entonces, vamos a decir if name, como ya hacemos casi para todos los scripts. If name es igual a main, vamos a ejecutar lo que está dentro. Entonces, vamos a decir a socket.io run, le vamos a pasar app, o sea, la instancia de Flask, y vamos a ponerle debug true. Esto es para ver los logs que muestra si ocurre un error o algo, podamos verlo. Entonces vamos a ejecutar este pequeño servidor. Vamos a decir Python app.py. Bien, aquí no aparece este error porque tengo mal escrito socket. Entonces es aquí, ¿sí? Socket. Bien, ahora sí, vamos a ejecutar para probar. Bien, en este caso ya el servidor está corriendo localmente. Si buscamos un navegador web y colocamos localhost, que es la dirección por defecto localmente, y el puerto 5000, vemos el mensaje. O sea que el servidor está funcionando. Podemos aquí ya apagarlo. Entonces vamos a crear el método la función que es el que va a hacer la magia de recibir y enviar los mensajes para la interfaz gráfica. Entonces vamos a crear un método que vamos a llamar como handler message. Va a tomar como parámetro mensaje. Vamos a poner como msg. Vamos a imprimir este mensaje en el servidor para ver si lo recibe. Vamos a concatenar ese mensaje a este string para imprimirlo. Este print solamente se va a ver cuando para la ejecución del servidor. Aquí arriba vamos a colocarle un decorador de socket.io. Vamos a decir .onMessage. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que este método va a estar a la escucha de un evento que se va a llamar message. Bien, esto es muy importante porque lo vamos a utilizar en la interfaz gráfica del chat. Entonces aquí abajo vamos a decir emit. ¿Qué significa esto? Que vamos a enviar un mensaje.
a los clientes o a las interfaces gráficas que estén conectados a este servidor. Le vamos a decir emit, el nombre del evento, que también le vamos a llamar message, el mensaje que queremos enviar, que es el que recibimos. Bien, entonces vamos a enviar un parámetro que se llama broadcast y vamos a asignarle igual a true. El broadcast significa que ese mensaje que recibimos vamos a enviarle a todos los clientes o todas las interfaces que estén conectados a ese servidor. Bien, ahora vamos a nuestra interfaz gráfica, al código, donde vamos a prepararla para que pueda enviar y recibir mensajes. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que para poder enviar, recibir y al mismo tiempo tener la aplicación abierta, por defecto, así como estamos haciendo, no se va a poder, porque son prácticamente dos procesos distintos. Entonces, para esto vamos a utilizar una tecnología que hemos ya utilizado en el canal, que se llama multi-hilos o multithreads. Bien, la cual la interfaz gráfica prácticamente va a estar en un hilo y el proceso de enviar y recibir mensajes va a estar en otro hilo. PySide ya tiene un módulo para crear hilos. Entonces, utilizando ese módulo o esa clase nos va a facilitar esta implementación. Bien, entonces vamos a crear otra clase aquí arriba, la cual va a ser prácticamente nuestro hilo de recibir los mensajes y enviar los mensajes. Vamos a crear una clase, vamos a llamarlo como message listener y va a heredar de la clase QThread. Como decía, PySide ya tiene como este módulo, esta clase que nos permite más fácil crear hilos juntamente con el proceso de la interfaz gráfica. Entonces colocamos esto para heredar. Bien, esta clase va a tener 4 métodos. El primer método va a ser un método que se llama run. Bien, este método prácticamente pertenece a la clase QThread, la cual vamos a sobreescribir con nuestra implementación. ¿Ven? O sea que este método ya existe en esta clase, pero nosotros vamos a sobreescribirlo con el código que nosotros queremos ejecutar aquí. Bien, más adelante les voy a explicar cómo se ejecuta ese método. Entonces va a haber otro método, la cual vamos a llamar como receive message, abreviado. Este va a tomar el mensaje. Bien, ese es el que va a recibir el mensaje. Bien, entonces en pocas palabras, este método es el que va a recibir el mensaje del servidor y se lo va a pasar a la interfaz gráfica para que lo muestre al usuario, ¿no? Entonces el siguiente método se va a llamar send message. Bien, y va a tomar como parámetro el mensaje. Bien, entonces este método va a tomar el mensaje de la interfaz donde se va a poner la caja de texto y se lo va a enviar al servidor. Luego el servidor lo va a recibir y se lo va a enviar a los demás clientes o a las demás interfaces que están conectados. Y aquí vamos a colocar el método para el logout, server logout. O sea que cuando el cliente o el usuario haga el logout de la interfaz, también se desconecte del servidor. Bien, vamos a empezar a implementar estos métodos. Vamos a importar el módulo socket.io que, por ejemplo, aquí instalamos esta librería. Esta librería es como el socket.io para el cliente, bien, para la parte del cliente. Y el que instalamos en el servidor es para la parte del servidor. Entonces aquí vamos a importar ese módulo, esa librería socket.io. Bien, entonces aquí vamos a instanciar una clase que tiene socket.io que se llama client. Bien, y esta instancia vamos a guardarla en una variable que podemos llamar de esta manera, que es prácticamente la abreviatura de socket.io. Bien, vamos a empezar con el método run. Lo primero es decirle a la instancia de socket.io que esté a la escucha del evento message. Se recuerdan que lo pusimos en el servidor también. Entonces, esto va a estar a la escucha de este evento. Y cuando llegue un evento que se llama message, vamos a ejecutar
el método que creamos que se llama receiveMessage. Bien, luego vamos a decirle que aquí vamos a conectarnos al servidor. Bien, o sea, el socket client vamos a conectarlo al servidor. La instancia de la clase client tiene un método que se llama connect, y aquí dentro es donde vamos a poner como que el string de la URL del servidor. Bien, entonces para ser un poco más dinámico, por ejemplo, si esta aplicación frontend tú quieres como empaquetarla en un punto en un punto de ejecución, sería bueno que tú obtengas la URL de una variable de entorno. Entonces vamos a crear una variable aquí, vamos a llamar server URL, y vamos a importar la librería de Python que es por OS. Vamos a decirle environ, y entre corchetes le decimos el nombre de la variable. En este caso luego más adelante vamos a crear esa variable en el sistema. Bien, para este video vamos a hacerlo temporal, esa variable. Más adelante le voy a mostrar cómo. Entonces le vamos a decir que se conecte a la URL del servidor o al servidor. Ahora vamos a implementar el método de enviar mensaje al servidor. Le vamos a decir .self, la variable o la instancia de socket.io client, y le vamos a decir emit, el nombre del evento que le estamos poniendo como message y el mensaje. Bien, entonces vamos a continuar con el método server logout. Le vamos a decir muy fácil la instancia del client, y le vamos a decir disconnect. Bien, entonces ahora como ven, nosotros tenemos dos clases separadas. Una clase que es el hilo y otra clase que es prácticamente nuestra interfaz. Entonces la pregunta es cómo nosotros hacemos que estas dos clases interactúen durante el proceso. Bien, entonces para hacer esto vamos a hacer dos cosas. Primero, dentro de la clase de la ventana del chat, vamos a crear una instancia de esta clase del hilo, ¿no? Vamos a llamar esta variable como message listener y vamos a asignarle la instancia de esa clase. Bien, entonces a esta instancia le vamos a decir message.start, o sea que prácticamente que empiece ese proceso o ese hilo. Entonces cuando nosotros ejecutamos este método, automáticamente se va a ejecutar este run. Bien, pero aún falta algo más. ¿Cómo nosotros interactuamos? Por ejemplo, cuando recibimos aquí un mensaje del servidor, ¿cómo se lo pasamos a la interfaz? A esta interfaz. Por ejemplo, en este caso a receive message de la ventana del chat. ¿Cómo hacemos eso? Bien, en lo que es Qt o en este caso PySci 6, existen lo que se llama signal o señales. En este caso, nosotros vamos a crear una señal para que este método y este método se conecten. Bien, lo primero que vamos a crear como una instancia de esta clase signal que tiene PySci 6, vamos a crear una variable que vamos a llamar message UI. Bien, y va a heredar va a obtener la instancia de esta clase, y esta clase va a tener como argumento str. O sea, le estamos diciendo como que el mensaje que va a viajar por esta señal va a ser string. Bien, entonces vamos a nuestro método receiveMessage y le decimos a esta señal emit, y de esta manera vamos a tener conexión desde la interfaz gráfica. Bien, entonces vamos aquí a nuestro constructor y le vamos a decir a message.listen que cuando surja un evento message, la cual lo ejecutamos aquí, bien, lo emitimos aquí, le vamos a decir que vamos a conectarlo con el método receive message de la interfaz gráfica de esto aquí. Con este método vamos a conectarlo. Bien, esto es muy parecido al evento click, que cuando conectamos un evento click con un método de la interfaz. Entonces automáticamente esto emitimos un mensaje, un evento, y le enviamos un mensaje, y aquí automáticamente recibe el mensaje. Pero
aquí para que pueda recibir el mensaje tenemos que utilizar otra clase que se llama slot como decorador aquí arriba. Es como decirle que hay una apertura para que pueda recibir ese mensaje. Y entre paréntesis le decimos que va a recibir string. Bien, entonces ya que tenemos esto aquí que podemos interactuar, también podemos, después que se conecta al servidor, podemos enviar un mensaje a la interfaz diciendo que ya nos conectamos al servidor. Vamos a ponerle connection to chat server completer. Bien, entonces este método va a obtener el mensaje del hilo y el hilo va a obtener el mensaje del servidor. Bien, entonces aquí tenemos que colocarlo dentro del componente que va a tomar todos los mensajes, que va a mostrar todos los mensajes. Nosotros lo llamamos como chat test edit y le decimos append, como de agregar el mensaje. Luego le vamos a aplicar a este mismo componente set alignment. Estamos diciendo que los mensajes que recibimos lo vamos a colocar como a la izquierda. Bien, ahora vamos a implementar el método setMessage. Bien, el setMessage es el que va a tomar el mensaje de la interfaz y la va a enviar al hilo, a este hilo, y el hilo se va a encargar de enviarlo al servidor. Bien, entonces vamos a hacer eso. El mensaje lo tenemos en un componente que llamamos message edit, line edit. Bien, entonces lo tenemos con el método test y le vamos a aplicar por si acaso un strip, la cual elimina los espacios de inicio y final. Bien, entonces este mensaje lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar message. Este mensaje le vamos a dar un pequeño formato. Vamos a sobreescribir esa variable y le vamos a dar el siguiente formato. Como aquí en la parte inicial vamos a poner el quien envió el mensaje, que sería el username, 2 puntos, y vamos a concatenar el mensaje. Luego vamos a decir a nuestro messenger listener, que sería el hilo, vamos a llamar su método que es sendMessage, la cual, como mencioné, es que el que envía el mensaje al servidor. Y luego le decimos al componente donde se introducen los mensajes, vamos a limpiarlo. Entonces, este método tenemos que enlazarlo con el botón de enviar. El botón de enviar le pusimos como send button. Decimos que cuando haga el método click, vamos a conectar con ese método de send message. Bien, al método logout le vamos a agregar otro método del hilo que es para que se desconecte del servidor, que sería server logout. Vamos, después que cerramos la ventana, vamos a decirle al message listener logout, server logout. Bien, yo creo que ya tenemos todo listo. Entonces vamos primero a probarlo localmente, la aplicación, el frontend y también el servidor. Primero vamos a ejecutar el servidor. Bien, entonces vamos a ejecutar el servidor primero. Por defecto, localmente, la URL del servidor es la siguiente. Entonces primero vamos a crear la variable de entorno que se llama server URL. Para este caso vamos a hacer la temporal con export server URL igual y la URL de servidor que sería esta URL por defecto, localhost y el puerto 5000. Ahora vamos a ejecutar dos instancias de esta aplicación para probar. Vamos a limpiar aquí un poquito. Bien, entonces la primera instancia vamos a decir Python client. Bien, aquí nos sale un error diciendo que la clase login window from partial, o sea que no puede ser importada. Esto está pasando porque si vamos a los imports del login aquí, entonces este import que es del chat window
no vamos a colocarlo aquí arriba, sino vamos a colocarlo aquí abajo. Esto es porque se hace como un desorden los import, ya que aquí también importamos el módulo login, o sea, el login window. Y por eso se hace como que un conflicto de importación de los módulos. Bien, ya con eso yo creo que podría funcionar. Vamos a probar. Vamos a decir Python client. Entonces a este vamos a colocarle user 1. Bien, aquí cuando le doy clic a join the chat, veo que aparece un error. Dice que la clase chat window no tiene un atributo que se llama send button L. Fue porque aquí se lo puse mal. Entonces vamos a cambiárselo y vamos a cerrar de nuevo. E intentar. Colocarle user 1. Bien, como vemos aquí se nos conectó el servidor, el primer usuario, y vamos a intentar con el otro. A este vamos a colocarle user 2. Bien, aquí como que se quedó frisado el segundo usuario o el segundo client, y es porque, como ven, no está detectando el server, o sea, no está encontrando esta variable de entorno, y es porque a esta se la enviamos a este entorno, a este CMD, pero a esta consola no, porque lo pusimos como temporal, ¿no? Entonces, aquí vamos a enviarle también esa variable, server URL igual como hicimos anteriormente. Entonces, vamos a probar Python client y a este le vamos a poner user 2. Bien, ahora sí se pudo conectar. Entonces, estas ventanas se ven muy grandes, pero como no la hicimos con un diseño de que se ajuste al tamaño, pues lo tendremos que dejar así. Si yo aquí escribo hola y le doy al botón, vemos que también se lo recibe al otro. Y si yo aquí escribo hola y le doy al botón, también lo recibo aquí. Bien, aquí los iconos no se están viendo. Vamos a hacer un pequeño ajuste para que se puedan visualizar. Vamos a cerrar aquí, a cerrar aquí. Y vamos a los views. Vamos al chat. Primero vamos a hacerlo con el chat. Y aquí vamos a quitar esto y a dejarlo con un solo punto. También al otro icono. Vamos a probar con el login también. Bueno, el login no tiene icono, así que vamos a probar ejecutando ahora. Bien, ahora sí se visualizan. Ya localmente lo probamos, funciona bien. Entonces solo queda el paso para subir el servidor a la nube. Esto significa que cuando tengamos el servidor en la nube, esta aplicación podemos ejecutarla en cualquier parte o en cualquier computadora y aún así se puedan comunicar entre sí. Entonces vamos a hacer eso. Bien, vamos al proyecto del servidor para hacer el último ajuste antes de subirlo a producción. Vamos a apagar esto aquí. Y en la raíz del proyecto vamos a crear un archivito que se llama proc file. Bien, es un archivo que se necesita en algunos servicios para ejecutar comandos. En este caso se va a ejecutar un comando cuando o después que se haga un deploy. Entonces voy a pegar este comando. Lo primero, el web. Lo web es como un tipo de proceso que le estamos diciendo que va a recibir como HTTP request. El Unicorn se refiere a un servidor web que se utiliza mucho con Python y Django y esos Flask y esas aplicaciones. Bien, luego le estamos diciendo que utilice esta clase que es como worker, la cual permite como conexiones de WebSockets. Bien, entonces esto aquí lo instalamos.
para tener una conexión con WebSockets. Y luego le estamos diciendo que va a tener solamente un worker y que ejecute nuestra aplicación, que este archivito. Bien, cuando nosotros hagamos el deploy, va a tomar, después de hacer el deploy, el servidor o el servicio va a tomar este comando y lo va a ejecutar automáticamente. Bien, entonces este proyecto lo debemos tener en GitHub. Yo lo tengo aquí. Bien, el servicio que vamos a utilizar para subir nuestro servidor a la nube o al internet es un servicio que se llama Railway.app. Esto nos va a permitir fácilmente subir nuestro código o nuestro proyecto y que sea consumido utilizando la internet. Esto es un servicio que el primer login o el primer uso te da un 5 créditos gratuito. Ya después de esos 5 créditos gratuitos ya tienes que pagar, ¿no? Pero te da suficiente para hacer pruebas. No tienes que poner tarjeta de crédito para utilizarlo gratuitamente. Así que voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas utilizar para este proyecto. Entonces, lo primero es entrar a esta URL. Luego le vamos a dar donde dice Start a New Project. Bien. Y le vamos a decir Deploy from GitHub Repo. Recuerden que dijimos que íbamos a subir el código al proyecto del servidor a GitHub. Era para esto. Bien. Entonces, vamos a seleccionar esto y le vamos a dar Login with GitHub. Bien, aquí te va a pedir que te logues con tu cuenta de GitHub. Te logueas. Bien, entonces GitHub te va a decir que si vas a permitir una conexión con la aplicación de Railway con GitHub. Entonces le das a Authorize Railway App. Bien, luego que te logueas te va a aparecer este trial plan con 5 créditos como mencioné al principio. Entonces, luego le damos de nuevo aquí donde se deploy a GitHub. Luego le damos a Configure GitHub App. Y aquí tenemos varias opciones. En este caso vamos a decir que solamente tenga acceso al repositorio que vamos a subir, que es del servidor. Bien. Entonces el que tenemos se llama Server Real Time Chat. Bien. El que subí yo. Luego le damos a Install en Authorize. Luego volvemos de nuevo. Le damos a Deploy from GitHub Repo. Aquí debería de aparecer la aplicación que enlazamos. Si no te aparece igual que a mí, vamos a reiniciar la página y le vamos a dar de nuevo. Ven, ahora sí aparece. Le damos aquí y le damos a Deploy Now. Bien, entonces esperamos a que termine. Aquí ya se está construyendo, se está deployando. Bien, aquí ya vemos que terminó el proceso. Podemos ver los logs si quieren y ver que aquí el servidor ya está a la escucha de los mensajes que le enviemos desde el lado del cliente. Bien, entonces vamos a verificar si está funcionando el servidor. Le damos clic a este link que sería como la URL de nuestro servidor online. Y como vemos si está funcionando. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto con el chat? Vamos a copiar esta URL. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto. Recuerden que nosotros obtenemos la URL del servidor de una variable de entorno del sistema que le pusimos como server URL. Entonces aquí vamos a decir export server URL. Lo voy a pegar en esta otra consola. Bien, entonces vamos a ejecutar aquí Python client. Vamos a decirle user 1. Aquí iniciamos con el user 1 y también vamos a abrir otro usuario, Python client, y vamos a colocarle user 2. Entonces, aquí lo tengo, los dos, y ahora vamos a probarlo. Vamos a decirle hola, soy user, creo que este era user 2, no recuerdo. Será user 2 y vamos a enviar. Como vemos, si funciona. Esto prácticamente estamos
utilizando el servidor de manera online. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, ejecutar una aplicación en una computadora, en esta, y en otra computadora también conectarme a ese servidor y poder comunicarme como si fuera un chat real en real time. Vamos a ver si en el servidor, como le pusimos un print, vamos a ver si se están viendo los mensajes. Mira, como ven, sí aparecen los mensajes. Aquí aparecen los logs del servidor. Bien, entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustan estos tipos de videos, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para que estés atento a futuros videos como este. Así que sin más nada que decir, hasta la next.